Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo para todos, mil bendiciones. Y bueno, bienvenidos a una nueva emisión aquí en el canal. Vamos a seguir atravesando estos mundos de fantasía y adentrándonos cada vez más en la historia. Así que bueno amigos, sin perder más tiempo, vamos a comenzar, gente. Amigos, quiero pedirles que me apoyen haciéndose miembros del canal o realizando cualquier donación desde el botón gracias que se encuentra debajo del video. Con su ayuda podré seguir adelante con estos proyectos. Los miembros tendrán acceso a mucho contenido exclusivo y estarán contribuyendo a que podamos traducir cada vez más historias. Gracias por el apoyo y muchas bendiciones para todos. Hacia el mar. Rayo dominó tanto el chorro de agua como el chorro abrasivo tan completamente que cazar con su magia ahora era pan comido, lo que terminó incitando una ambición insaciable en él por afirmar su dominio sobre otros aspectos de su nueva vida. El más grande de todos era el mar. A unos 500 metros al suroeste de su casa estaba el océano, o eso le había informado el falso mago. También le había dicho que, una vez que Rayo se familiarizara con su magia de agua, podría extraer sal del agua de mar. A pesar de haber usado una cantidad considerable de sal para hacer la salsa de pescado, aún le quedaba para medio año. Aún así, necesitaba confirmar cuánta sal podía extraer del mar. También estaban las riquezas del mar. En cuanto a pescado, había conseguido algunos peces de agua dulce en el río para saciar su antojo inicial, los que parecían pirañas, pero el mar albergaba su propia y deliciosa colección de vida marina. Mariscos, erizos de mar, calamares, pulpos y más. Bueno, tendría que bucear para conseguirlos. Por suerte, esto no le supuso ningún problema a Rayo. Crecer en el campo lo había convertido en un excelente nadador. Una playa de arena blanca se extendía a lo largo de la costa 400 metros al suroeste de la barrera. Parecía de Phuket o Bali. Claro que Rayo nunca había estado en ninguno de esos lugares, así que basó su impresión en imágenes que había visto alguna vez. Al fin y al cabo, las imágenes son muy importantes. Perdió la noción del tiempo mientras contemplaba distraídamente la escena frente a él. Después de un rato, recuperó el sentido. Déjame intentar extraer sal. Empezó creando un barril de hielo de 1 metro de diámetro y una cubitera para extraer el agua de mar. Con esta última, recogió agua de mar para verterla en el primero. Recogió y vertió de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cuando llenó el barril hasta arriba, imaginó que el agua se disipaba. Evaporar. El agua desapareció, dejando tras de sí granos blancos y ligeramente coloreados. Experimentalmente, lamió algunos de los granos blancos. Sí, eso es salado. Esto es sal. Éxito. Ahora bien, ¿qué podrían ser estos granos de colores? Ah, arena. Como había tomado muestras de agua de mar cerca de la playa de arena, no era de extrañar que también hubiera arena en el cubo. Debería poder extraer solo sal si saco agua de algún lugar más alejado de la playa. Arrojó el cubo y el barril de hielo al mar junto con la sal, ya que era solo su primer experimento. Después, Rayo se dirigió hacia un tramo rocoso situado más al norte. Realmente me encantaría tener en mis manos algo de marisco. Al llegar a la zona rocosa, se quitó toda la ropa y se zambulló en el mar sin dudarlo. Allí descubrió un mundo hermoso, tal como lo había imaginado. El agua era tan clara que podía ver el fondo del océano. Vio peces de colores, corales y otras especies marinas desconocidas. Y entonces lo vio, un pez con aspecto delicioso. Rayo nadó hacia la superficie para respirar mejor y luego se sumergió hacia el fondo del mar. Sostenía su habitual lanza cuchillo de bambú en la mano derecha. Un pez blanco de 50 centímetros de largo, parecido a una dorada, le llamó la atención. Usó su lanza cuchillo de bambú como arpón y lo apuñaló de un solo golpe. Un ataque ejecutado a la perfección. En ese instante, el mundo cambió. Así lo sintió Rayo, al menos. Parecía como si el cielo que antes era el mar se hubiera transformado repentinamente en un infierno. Porque en su emoción, había olvidado algo crucial, esto no era la tierra. Estaba en Pi, y monstruos habitaban este mar.
En el instante en que mató al pez parecido a una dorada, se convirtió en el enemigo de este mar. Los vibrantes bancos de peces a su alrededor huyeron, alertándolo de un cambio drástico en la atmósfera. Aunque le costara admitirlo, sabía que el mundo había cambiado. No era solo su imaginación. Esto es malo. Es hora de salir de aquí. Pero ya era demasiado tarde. Al mirar por encima del hombro, vio un grupo enorme de monstruos tipo pez uniéndose en una formación de cebo de 20 metros de longitud, tan grande que podría tragarse fácilmente un pequeño barco pesquero. Las sardinas se apiñaban en las bolas de cebo para resistir el ataque del atún y otros peces. Una bola de cebo llena de sardinas podría parecer adorable, pero la que se formaba frente a Rayo parecía estar compuesta de monstruos. Sí, parecía. No tenía ni idea de qué tipo de monstruos eran, ya que el Compendio de Monstruos, edición para principiantes, no incluía ninguna entrada sobre monstruos marinos. Solo tenía una frase sobre el tema: para monstruos oceánicos, consulta el Compendio de Monstruos, edición marina. El hecho de que un volumen entero estuviera dedicado a los monstruos marinos solo demostraba la infinidad de variedades de monstruos que podría encontrar en el océano. En ese momento, sus probabilidades de victoria disminuían rápidamente. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Como confirmaba el proverbio de Sun Tzu, Rayo siempre había tenido información sobre cada enemigo con el que se había topado gracias a su exhaustivo estudio del compendio de monstruos. Que había podido enfrentarse a ese halcón asesino gracias a la entrada del libro, por vaga que fuera. En esta ocasión en particular, sin embargo, no tenía ningún dato sobre el enemigo. Nada. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Según el proverbio, entonces, la tasa de victorias de Rayo cayó de la mitad al 50% de una sola vez. Aún así, otras palabras también aplicaban a este mundo de batalla: tiempo, lugar, gente. Dejando a un lado lo primero, su oponente tenía ventaja en cuanto a lugar, ya que el mar era su territorio. Para Rayo, que ni siquiera podía respirar bajo el agua, este era sin duda un juego de visitante. En cuanto a gente, la increíble bola de cebo que se formaba ante sus ojos daba testimonio de la impecable comunicación que debía existir entre todas las criaturas que la habitaban. Independientemente de cómo viera la situación, Rayo no tenía ninguna posibilidad de ganar. La opción más inteligente sería hacer una retirada apresurada. En ese momento, sin embargo, notó algo inusual. No puedo nadar, ni siquiera usar mi magia. Su cuerpo no se hundía, pero no podía mover sus extremidades en el agua. Rayo era un mago del agua. A pesar de que este encuentro fue un juego de visitante por haber ocurrido en el mar, simplemente no podía asimilar su incapacidad para manipular el agua en estas circunstancias. Desafortunadamente para él, el enemigo no lo esperó mientras caía en un estado de pánico. Un monstruo salió disparado de la bola de cebo, dirigiéndose directamente hacia él como un misil o un torpedo. Muro de hielo. A pesar de su dificultad para comprender la situación en el mar, sabía que la defensa era su única opción en ese momento, ya que su incapacidad para moverse le impedía desviar ningún ataque. Tras repeler solo algunos torpedos monstruosos, Rayo perdió el control de su muro de hielo. ¿De verdad perdí el control del hechizo?, pensó mientras veía cómo el muro de hielo se disipaba ante sus ojos. Los torpedos del monstruo marino seguían atacándolo sin descanso. Para protegerse, Rayo generó un muro de hielo tras otro, pero cada uno se desintegró al segundo de aparecer. Está el agua que me rodea bajo su control. Eso también explicaría por qué ni siquiera puedo moverme. Era un mago del agua, que se había entrenado con diligencia para controlar su magia. Gracias a sus esfuerzos, también sobresalió en el control del agua a nivel molecular. Desafortunadamente para él, sus oponentes actuales lo superaban. Como eran monstruos marinos, la magia del agua estaba literalmente en sus genes, lo que les otorgaba un uso innato de innumerables técnicas. Además, habían controlado esa magia durante generaciones como parte esencial de sus vidas. A pesar de su inigualable entrenamiento, Rayo se había convertido en mago del agua hacía tan solo unos meses.
En otras palabras, un novato como él no tenía ninguna posibilidad. Sin mencionar que el enemigo se contaba por miles. Bueno, no podía estar absolutamente seguro de su recuento debido a la formación de la bola de cebo, pero dudaba que hubiera menos de 1000. En ese momento, apenas podía mantener el equilibrio contra los torpedos del monstruo marino con su generación de muro de hielo. Ejecutaba cada nuevo muro de hielo justo antes de que impactara la siguiente salva, y este desaparecía inmediatamente después. Aunque podía defenderse bien en ese momento, el problema era su oxígeno. Gracias a su entrenamiento diario, podía aguantar 4 minutos sin respirar. Sin embargo, en esta situación, solo tenía 4 minutos. ¿Cómo iba a superar este punto muerto? Me pregunto si puedo controlar el agua que rodea mis extremidades. El agua de mar que lo rodeaba había rechazado sus intentos de manipularla con magia hasta el momento. La sensación de resistencia era la misma que cuando intentó descongelar la carne congelada que el falso Michael le había dejado en el silo helado, solo que la resistencia que encontraba ahora era mucho mayor. Tal como estaba ahora, Rayo se dio cuenta de que probablemente no podría arrebatarle el control del agua al enemigo. No era de extrañar, dada la naturaleza de su oponente. Quizás su incapacidad para lograrlo se debía a su superioridad numérica. En cualquier caso, las probabilidades de que ganara una batalla por el control mágico eran prácticamente nulas. En ese caso, tendría que intentar investigar por qué el agua del mar estaba bajo el control del enemigo. Veamos el agua alrededor de mis manos y pies. Es bastante fina, probablemente por eso no puedo usar mi magia. Pero no importa, porque creo que mi método debería seguir siendo efectivo. Ahora tengo que intentarlo. En teoría, es como un chorro de agua, así que debería funcionar. Para entonces, estaba creando muros de hielo casi inconscientemente. Mientras lo hacía, conjuró la imagen mental de un chorro de agua saliendo de las plantas de ambos pies. En lugar de los finos chorros que había creado al principio, visualizó gruesos chorros de agua, 32 para ser exactos. Chorro de agua 64. Justo después de cantar el hechizo, chorros de agua salieron disparados de sus pies e impulsaron a Rayo hacia la superficie con tanta fuerza que el impulso lo arrojó fuera del mar. Pero aún no había terminado. En cuanto su cuerpo tocó el agua, respiró hondo y se zambulló de nuevo en el océano. Su plan era lanzar un ataque sorpresa contra la bola de cebo directamente desde arriba. Como era de esperar, su repentina propulsión fuera del agua sumió a los monstruos en el caos. Por muy perfecta que fuera su cooperación y comunicación, los monstruos en manada serían incapaces de lidiar con una situación que nunca antes habían experimentado. Rayo se lanzó a la refriega desde arriba, apuñalando una y otra vez con su lanza cuchillo de bambú. Blandía el arma en todas direcciones, sin importarle el entorno. Había previsto que el agua le frenara, pero la resistencia no fue tan grande como esperaba. Infligió daño a bastantes monstruos. Aunque poseían un poderoso control mágico, eran tan frágiles como peces normales. Los aniquiló uno a uno con su lanza de bambú. Solo tomó un minuto destruir la formación de bola de cebo y obligar a los monstruos a dispersarse en retirada. ¡Ja! De alguna manera logré salir de eso. Rayo había bajado la guardia. Como había vuelto en su contra a todas las criaturas del mar, su enemigo ya no era solo el grupo de monstruos marinos contra el que había estado luchando. Lo mejor sería huir a la orilla en cuanto saliera a la superficie, pero ya era demasiado tarde. A la sombra de la roca cercana, Rayo vio un camarón de 1 metro acechando. Solo su pinza derecha es extrañamente grande. ¿Qué es eso? ¿Una burbuja de aire? Un momento después, perdió el conocimiento. Rayo abrió los ojos. Así es, no estaba muerto. Se había desmayado hacía solo unos segundos, no más de 1 o 2. Llegó a esta conclusión basándose en que su lanza de bambú seguía flotando junto a él, aunque la había soltado al caer inconsciente. ¿Cómo estaba vivo? No sabía la respuesta, pero tenía cosas más importantes en que pensar ahora mismo. El camarón que había visto antes se enfrentaba a un cangrejo, así que tenía claro que ya no tenía a Rayo en la mira. Extendió la mano hacia su lanza de bambú.
Cuando sus dedos volvieron a agarrar el arma, se impulsó hacia la superficie del agua usando el chorro de agua, igual que lo había hecho al escapar de la bola de cebo. Salió volando del mar y aterrizó de golpe en la orilla. Tras ponerse las sandalias a toda prisa, agarró su taparrabos y corrió hacia su casa a la velocidad del rayo. Solo cuando finalmente llegó a la seguridad de la barrera pudo respirar tranquilo. Dios mío, esta vez apenas logré salir con vida. Uga. Debo ser muy débil, considerando lo fácil que fue perder el control del agua a pesar de ser un mago acuático. Rayo estaba deprimido. La capacidad de su enemigo para secuestrar las creaciones mágicas de su oponente lo había dejado completamente desconcertado. Lo que significa que ellos, o lo que sea, solo pueden controlar a quienes tienen el mismo atributo mágico, ¿verdad? Imagina la amenaza que representaría si pudiera controlar la magia de otros, sin importar el tipo. Dejando de lado la cuestión de otras afinidades mágicas, comprendió algo importante del encuentro. Claramente necesitaba adquirir la habilidad de controlar las creaciones mágicas de otros. De lo contrario, acabaría repitiendo esta última batalla y dejaría que el enemigo hiciera lo que quisiera con su magia, como los monstruos marinos habían hecho con sus muros de hielo. Por supuesto, su objetivo principal era evitar que su magia cayera bajo el control de su oponente. Aunque, francamente, no tenía ni idea de cómo evitarlo. Para empezar, Rayo solo se refería a esto como control mágico por conveniencia, pero siendo honesto consigo mismo, aún no estaba seguro de que era el control mágico. Su primera experiencia con el fenómeno fue cuando intentó descongelar la carne congelada que el falso Mako le había dejado y sintió que algo repelía su magia. Su batalla submarina de hoy, cuando la bola de cebo se apoderó del agua de mar alrededor de sus extremidades, fue solo su segundo encuentro con el fenómeno. Su magia había sido repelida al intentar usarla en ambos casos. La sensación había sido nítida en su mente cada vez. Recordó cómo había logrado descongelar la carne congelada que el falso Mako le había dejado. Si no recuerdo mal, me concentré exclusivamente en desvincular las moléculas con mi magia, pasando de un par a otro, y así sucesivamente. El hielo se transformaba en agua en cada punto donde se rompía el enlace. Al menos eso creo. Entonces se dio cuenta de que no había hecho nada especial. Probablemente solo concentró más su magia de lo habitual y deshizo la magia del falso Mako molécula a molécula. En cuanto a la carne congelada, Rayo estaba seguro de que aún podía descongelarla. Después de todo, sabía que el falso Mako no la habría preparado de otra manera. Ese conocimiento le había dado la confianza para concentrarse en la tarea. Su batalla submarina había sido fundamentalmente diferente. Primero, por mucho que se concentrara, no tenía ni idea de si su magia funcionaría. Trabajar a nivel molecular sin certeza, en medio de la batalla nada menos, era imposible. Sin embargo, necesitaba adquirir el poder para enfrentarse a un oponente con la capacidad de controlar la magia del enemigo, de lo contrario, su seguridad y su vida estaban en riesgo. La pregunta entonces era cómo obtener tal poder. Al principio pensó que aumentar su dominio sobre la unión molecular y las vibraciones era el camino correcto, pero luego empezó a pensar en otros métodos. Debe haber un método probado y comprobado para controlar su energía mágica. Para la magia de la tierra, se usaban figuritas. Maldita seas, magia de tierra. Si tan solo pudiera hacer lo mismo con la magia de agua. Como dice el refrán, la hierba siempre es más verde en el otro lado. Está bien, usaré hielo para hacer una réplica de la Torre de Tokio. Podía recordar vagamente a algún slime u otro haciéndolo en un anime. La otra cosa que necesito resolver es, ese camarón, ¿eh? Rayo sintió que lo había visto en alguna parte, pero no podía recordar dónde. Sí, no va a venir a por mí, así que lo esperaré por ahora. La capacidad de cambiar de marcha era importante. Ahora solo necesito averiguar por qué no morí. Me pregunto si el camarón se conformó con dejarme inconsciente. No, de ninguna manera. Esa explicación es demasiado conveniente. Rayo recordó haber sentido que todo el mar se volvía contra él en ese instante. Tampoco creía estar equivocado con esa sensación.
El hecho de que el camarón no atacara inmediatamente después de la bola de cebo hacía más plausible pensar que se había vuelto de conocimiento público para quienes vivían en el mar que él era su enemigo. Por supuesto, sabía que solo él tenía la culpa, ya que había sido él quien, sin pensarlo, mató al pez parecido a una dorada. Recordó que se había desmayado justo después de ver la burbuja de aire del camarón. Desmayarse no solo significaba que había perdido el conocimiento, también significaba que su presencia prácticamente había desaparecido. Así que tal vez, al desmayarse, su existencia ya no representaba una amenaza. En ese caso, era posible imaginar que la vida marina había vuelto a su habitual y constante lucha por la supervivencia una vez que, Rayo, el enemigo del mar, ya no existía. Eso explicaría por qué el camarón y el cangrejo habían empezado a luchar justo después de que él perdiera el conocimiento. Bueno, no lo entiendo bien, pero supongo que tiene sentido. Aunque solo puedo decir que tuve mucha suerte. Definitivamente no habrá una próxima vez, ¿eh? Había demasiadas habilidades que necesitaba entrenar. Puede que se hubiera vuelto un poco engreído tras derrotar a 2 jabalíes más grandes y aprender a usar el chorro de agua en la práctica, pero los monstruos marinos acababan de enseñarle que aún no les llegaba a la suela de los zapatos. Así lo pensó Rayo. Después de todo, no tenía sentido estar deprimido para siempre. Al día siguiente, practicó control mágico mientras corría. Todo como siempre. Mientras corría, creó una torre de Tokio del tamaño de una palma con una gigantesca pagoda de 5 pisos. Además de eso, también realizó un pequeño experimento en una de sus cacerías. El sujeto fue un conejo menor, que después resultaría apetitoso. Aproximadamente el 60% del cuerpo humano estaba compuesto de agua, y lo mismo ocurría con los monstruos. Aunque la cantidad exacta variaba según la especie, en general, su composición física de agua oscilaba entre el 50 y el 70%. En ese caso, como mago de agua, Rayo se preguntaba si podía manipular directamente el agua dentro del cuerpo de un monstruo. Creó una imagen en su mente. Visualizó la sangre corriendo por el cuerpo del monstruo, que se congelaba al saltar frente a él. Congelación de sangre. Magia repelida. Igual que cuando intentó descongelar la carne congelada del falso mago. Igual que en aquella ocasión, sintió el rechazo en su mente. Puedo usar esto para mi entrenamiento. Desde entonces, cada vez que cazaba un monstruo tipo conejo o jabalí, intentaba congelar su sangre antes de rematar a su presa. Desafortunadamente, el hechizo congelación de sangre no había tenido éxito ni una sola vez. Ni siquiera funcionaba con la sangre que brotaba de sus heridas. Sin embargo, una vez que el monstruo moría, era posible congelar todo su cuerpo con éxito. Como extensión lógica de su experimento, se preguntó qué sucedería si congelara monstruos vivos. Más precisamente, ¿podría hacerlo congelando las moléculas de agua del aire que los rodeaba? Los resultados hablaban por sí solos. Rayo no podía. Si bien podía congelar moléculas de agua a 10 centímetros o más de un monstruo, su magia era repelida cuando intentaba congelar moléculas más cerca del monstruo. En resumen, esto indicaba que el área a 10 centímetros del cuerpo del monstruo estaba bajo su control. Espacio personal, ¿eh? Recordó la batalla en la que había ensartado a un jabalí gigante en la cabeza creando innumerables chorros de agua a corta distancia. Ahora comprendía que el ataque había tenido éxito porque los había producido y lanzado desde una distancia de 30 centímetros. Así que, cuanto más experimentaba con su magia, más claro se volvía su funcionamiento interno, junto con el alcance de su control sobre ella. Necesito aprender más. Muchísimo más. Rayo se hizo la promesa a sí mismo. El caballero sin cabeza. Según los cálculos de Rayo, había pasado aproximadamente un año desde su encuentro con los monstruos marinos. El hechizo congelación de sangre seguía sin funcionar. De todas formas, no creía que lo hubiera logrado en tan poco tiempo, pero aún así continuó con su diligente entrenamiento en control mágico a diario. Por cierto, ahora podía descongelar la carne congelada de Fake Michael casi instantáneamente. Durante los últimos meses, noche tras noche, había estado visitando la orilla de un lago situado en el centro de los enormes humedales del norte del bosque. Cada noche,
cuando la luna se acercaba a su cenit, aparecía el Duyan, un caballero sin cabeza a lomos de un caballo sin cabeza. Este Dolaran en particular no sostenía cabeza en la mano izquierda. ¿Por qué había un caballero sin cabeza en el bosque de Rondo? ¿Había florecido algún país aquí en el pasado? Incluso si así fuera, no había visto rastro alguno de civilización humana ni objetos artificiales. En la Tierra, los Duyan son criaturas de la tradición de las hadas irlandesas. Ciertamente no son las almas de los caballeros difuntos. Si lo pensaba así, Rayo pensó que sería justo pensar que eran hadas o algo que llegó a este bosque de Rondo desde algún lugar donde antes vivía gente. Para él, el verdadero valor del que Rayo encontró residía en su condición de maestro de la espada. Huelga decir que este Duyan no hablaba, pues carecía de cabeza. Cuando Rayo alzó su espada, bueno, la llamaba su espada, pero en realidad era solo un mango de madera que había cubierto con una capa de hielo para aumentar su durabilidad. El Duyan respondió haciendo lo mismo. Cada vez que repetían esta rutina, Rayo creía percibir la exasperación de su oponente, como si pensara, otra vez, ¿cuándo aprenderás, muchacho? Por supuesto, todo esto fueron conjeturas por parte de Rayo, ya que el Duyan no tenía cabeza. Así comenzó otra de sus peleas de espadas. El Compendio de Monstruos, edición principiante, ni siquiera incluía una entrada sobre el Duyan, lo que significaba que no era un monstruo o que su nivel era superior al de principiante. En cuanto a si era posible derrotarlo, probablemente era imposible para Rayo con su nivel actual. Como el Duyan no usaba magia, Rayo tampoco. Solo usaba su armadura de hielo para protegerse. Incluso sin magia, su habilidad con la espada era increíblemente fuerte, por no mencionar su actitud condescendiente. Te entrenaré, te guste o no. Al menos eso era lo que parecía que decía. Nuevamente permaneció en silencio ya que le faltaba cabeza. Tras lanzar 3 ataques exitosos contra Rayo, que serían fatales para cualquier otro, siempre se alejaba de él. Como si dijera, espero más de ti la próxima vez. Aún no estaba claro qué efecto tendrían los ataques de Rayo en el Duyan, ya que no había logrado golpear a la criatura ni una sola vez. Aún así, su resistencia en combate ha ido mejorando últimamente. Al principio, sus derrotas eran prácticamente instantáneas, pero esta vez, la lucha duró 1 hora. Por supuesto, algunos aspectos de la pelea lo dejaron insatisfecho. Ya fuera Budo, Bujutsu o incluso juegos, la única manera de mejorar su capacidad para luchar contra otros es participar en combates reales muchas veces y adquirir experiencia, conocimientos y técnicas, imprimiéndolas en su propia sangre. Como alguien que siempre practicaba sus golpes en solitario por necesidad, esta experiencia fue sin duda valiosa. Desafortunadamente para él, su oponente era un Duyan. A medida que adquieres cierta comprensión del combate contra un oponente, siempre te dicen que la respiración es importante. No solo la tuya, sino también la del oponente, excepto que el Duyan no respiraba, lo cual tenía sentido dado que no tenía cabeza. Esto explicaba por qué Rayo no podía acumular experiencia analizando la respiración de su oponente. Además, el juego de pies era vital en cualquier tipo de combate. En un combate cuerpo a cuerpo, predecir los movimientos del oponente proporcionaba información valiosa. Por eso, los practicantes de Kendo y Kenjutsu usaban akamas. Llevar una akama dificulta que el oponente vea tu juego de pies, lo que te da una ventaja considerable. Rayo quería aprender el juego de pies del Duyan, ya que no llevaba akama, pero la disparidad entre sus habilidades de combate era tan grande que el Duyan apenas necesitaba mover los pies. Apenas era la palabra clave. Se movió un poco, pero para él, fue como si un profesor de Kendo esquivara fácilmente el ataque de un niño, y Rayo no podía evitar la sensación de que él era definitivamente el niño en esta situación. Básicamente, me estás diciendo que me vuelva más fuerte y me mueva con más agilidad, ¿verdad? También había algunas ventajas en sus combates habituales con el Duyan. Sin importar el tipo de Budo o Bujutsu, si solo practicas en solitario, inevitablemente acabarás favoreciendo los ataques ofensivos, y eso no es bueno. Esto era especialmente malo en un mundo como Pi, donde el conflicto a vida o muerte era constante, sería una tontería descuidar la defensa. En ese sentido,
Estaba adquiriendo una formación increíblemente práctica en defensa al protegerse de los ataques del Duyan, así como al evadirlos y contrarrestarlos. Dicho esto, no era lo suficientemente consciente como para comprender todo esto. Esta noche, sin embargo, Rayo era diferente a lo habitual. Sus movimientos eran mucho más ágiles y sus predicciones de los ataques del Duyan, más precisas. Como resultado, desvió una ráfaga de ataques del Duyan antes de parar su golpe final, un corte que lo habría partido en dos de haber acertado. Solo tuvo que dar medio paso para hacerlo, y entonces encontró su oportunidad. De un solo golpe, cortó el brazo derecho de su oponente, haciéndolo volar. Bueno, no exactamente. Si hubiera estado luchando contra otro humano o un monstruo, sin duda habría conseguido amperrarle el brazo. Sin embargo, este no fue el caso del Duyan. Con su espada casi rozando el suelo, el Duyan le dio la vuelta a la situación a Rayo y lo cortó en diagonal hacia arriba, prácticamente ejecutando el corte opuesto al que pretendía, un golpe en el hombro. Cayó de bruces. Como todas las noches, recibió 3 ataques fatales. Gracias a la armadura de hielo, no había sufrido mucho daño físico, pero el daño a su psique fue inmenso mientras yacía en el suelo. En ese momento, el Duyan solía envainar su espada, montar su caballo decapitado y alejarse en la noche. Hoy fue diferente. En cambio, se acercó a él y sacó una especie de cuchillo deformado. La hoja medía 20 centímetros de largo y la guarda entre la hoja y la empuñadura, llamada tsuba en las espadas japonesas, tenía 10 centímetros de ancho y estaba bellamente decorada. La empuñadura misma medía más de 20 centímetros de largo. Al observar más de cerca, Rayo notó algo en la empuñadura. Tenía la misma longitud que su espada de madera, 24 centímetros. Sosteniendo el mango del cuchillo con la mano izquierda, el Duyan rodeó la base de la hoja con la derecha y deslizó el puño hasta la punta. Una lámina de agua se formó alrededor del metal tras el movimiento de su mano. «Una espada de agua», dijo Rayo. Cuando Doloran puso más magia en ella, la espada de agua se congeló y se convirtió en una espada de hielo. ¿Entonces por eso el mango es tan largo? El Doloran disipó la hoja de hielo y le entregó la espada a Rayo. ¿Estás diciendo que quieres que domine esto? Una vez que aceptó el arma, el Duyan montó su montura sin cabeza como de costumbre y se fue. Como algo sacado de una historia de fantasía. Amigos, hago una pausa para recordarles que esta serie ha sido traducida por Kenji Alonso para su canal de YouTube. Por lo que si la estás escuchando en otro canal o lugar, se trata de personas que han robado los audios para lucrar con ellos, así que no nos apoyes. Puedes encontrar nuestro contenido original en el canal de YouTube llamado Kenji Alonso. Dicho esto, continuemos con la historia. De regreso a su casa, generó la espada de hielo incontables veces. Era aterrador lo fácil que su nueva espada se adaptaba a la magia, casi como si hubiera sido hecha a medida para él. Incluso se podría decir que fue diseñada específicamente para un mago de agua. Creó de nuevo la espada de hielo en cuanto traspasó la barrera y probó su tacto blandiéndola. Mientras tanto, Rayo intentó transformarla en una hoja deformada de un solo filo, similar a una espada japonesa o de madera, porque le pareció lo más adecuado. El centro de gravedad del arma le preocupaba debido a su forma. Ya sea japonesa o de otro tipo, el centro de gravedad de una espada influye en su facilidad de uso. Por supuesto, no se trata de dónde debería estar el centro de gravedad, ya que depende tanto de quien la usa como del propósito. Básicamente, el aspecto más importante de una espada japonesa es la maniobrabilidad que le otorga su centro de gravedad, ubicado en la mano. Le preocupaba el efecto que la combinación de metal y hielo tendría en el centro de gravedad de su propia espada. La parte metálica del arma era mucho más ligera de lo que imaginaba, así que alargó la hoja de hielo hasta 70 centímetros y luego ajustó su grosor para afinar ligeramente el centro de gravedad hasta lograr la precisión perfecta. Está bien, con esto no puedo necesariamente vencer al Duyan, pero al menos puedo darle un golpe. Porque Rayo también conocía la fuerza de su oponente. El hecho de que me haya dado esto en esta etapa de nuestra relación significa que puedo golpearla con esta espada cuanto quiera. Estoy seguro de que este es el Duyan dándome la aprobación para seguir adelante y golpear con confianza.
No se irá a ningún lado, por muchas veces que la golpee. Por supuesto, Rayo aún no había comprendido completamente la disparidad de habilidades entre ellos. No hace falta decir que Rayo y Duyan volvieron a enfrentarse al día siguiente en la orilla del lago. Rayo adquirió cada vez más confianza en su esgrima gracias a las luchas que libraba con el Duyan, aunque con suerte conseguía acertar un solo golpe durante sus combates. Aún así, fue ganando confianza. Rayo también sentía que su control de la magia mejoraba. Aunque Beatriz aún no lo había logrado. De hecho, ni siquiera estaba claro si podría lograr algo así. De cualquier manera, quería asegurarse de seguir progresando. Era un camino que no podía evitar recorrer. No había entrado al mar desde el día en que lo dejaron inconsciente. Obtenía sal recolectando agua de mar desde tierra firme y luego evaporándola, pero no ponía un pie en el mar. Cuando tenía antojo de pescado, se conformaba con pescado de río. Aún así, su camino hacia otra batalla submarina era inevitable, necesitaba ganar la batalla de la bola de cebo por el control mágico. Aunque era innegable que había vencido a la formación en aquel entonces, la única razón por la que logró escapar fue un ataque sorpresa que realizó a pesar de estar bloqueado por su control mágico. Mientras viviera en Pi, no podía permitir que volviera a ocurrir lo mismo. En definitiva, la única forma de ganar confianza era acumulando experiencias exitosas. Se encontraba en un rocoso tramo de tierra y miraba fijamente al mar. Al igual que la última vez, sostenía su arma, la lanza cuchillo de bambú, en la mano derecha. Su taparrabos y sus sandalias yacían en la orilla junto con la espada de hielo con forma de cuchillo que el Duyan le había regalado. Rayo la había bautizado como Murasame. Había decidido usar el mismo equipo también en esta ocasión. Es hora de empezar. En cuanto se zambulló, apuñaló al pez más cercano con su lanza de bambú. A diferencia de la última vez, no tenía ningunas ganas de disfrutar del paisaje. Gracias a su entrenamiento desde entonces, había mejorado tanto su resistencia como su capacidad pulmonar. Aún así, solo pudo resistir 5 minutos. Quizás ese sea el límite de un humano. Evidentemente, algunas personas con vasos increíblemente desarrollados pueden aguantar más tiempo bajo el agua, pero él ciertamente no deseaba tanta resistencia. Esto significaba que necesitaba terminar la pelea lo antes posible. Como la última vez, el mundo cambió en el momento en que apuñaló al pez. Una bola de cebo se formó rápidamente frente a él y cargó, justo como quería. Rayo confirmó rápidamente que no podía controlar el agua con las manos ni los pies. Primero, necesito recuperar el control del agua de mar alrededor de mis extremidades. Experimentó la misma repulsión que la última vez con solo pensar en la más mínima imagen mental. Esta vez, sin embargo, su control de la magia era increíblemente mayor. Con solo aumentar la cantidad de energía mágica que usaba y agudizando la imagen mental, pudo agarrarse al agua con las manos y los pies. Sí. Estoy devolviendo lo mejor que recibo. Ahora era su turno. Se imaginó tomando el control total del agua de mar que envolvía la bola de cebo, inmovilizando eficazmente a los monstruos en la formación. El mundo es mío. En el instante en que cantó el hechizo mentalmente, la bola de cebo comenzó a deformarse. Los monstruos del grupo ya no podían controlar sus posiciones ni movimientos. Quizás pueda congelarlos ahora. Ataúd de hielo. La bola de cebo distorsionada se congeló, no los monstruos en sí, sino el agua de mar que la rodeaba. Antes, no había podido tocar el agua a menos de 10 centímetros del cuerpo de un monstruo, y ahora podía lograr la hazaña incluso contra monstruos con un gran control sobre la magia del agua. Rayo estaba increíblemente complacido de presenciar el fruto de su trabajo. Había incapacitado por completo la bola de cebo sin usar su lanza de bambú. Este era el poder de todo el entrenamiento que había realizado hasta entonces para mejorar su control de la magia. Quizás era inevitable que su euforia lo llevara a notar que el calamar gigante se acercaba un poco más tarde de lo que hubiera deseado. La última vez, había bajado la guardia tras derrotar a la bola de cebo, dejando que el camarón lo dejara inconsciente. Parecía que esta vez iba a repetir la misma situación. Inevitable, sin duda. Un calamar enorme.
Se preguntó si sería la criatura legendaria que en la Tierra llamaban Kraken. Medía 40 metros de largo. Afortunadamente, su reacción fue mucho más rápida una vez que lo notó. Muro de hielo de 5 capas. En el momento en que levantó la estructura defensiva, algo se estrelló contra ella y la hizo añicos. ¿Rompió el muro de hielo de 5 capas de un solo disparo? Definitivamente no esperaba eso. Muro de hielo de 5 capas. Muro de hielo de 5 capas. Muro de hielo de 5 capas. Levantó el muro 3 veces, una tras otra, pero cada muro fue destruido en cuanto lo hizo. El muro de hielo que había tejido con el control mágico que había entrenado con tanto esfuerzo durante el último año, le había sido fácilmente arrebatado a Rayo por el Kraken. Ataúd de hielo. Rayo usó el mismo hechizo de congelación en la zona alrededor del Kraken, igual que antes con la bola de cebo. El hielo apareció solo un instante antes de desvanecerse y fundirse de nuevo en agua de mar. El Kraken había tomado el control. No tengo ninguna posibilidad de ganar esto. Es hora de salir de aquí. Waterjet 32. Escapó de emergencia con chorros de agua saliendo de las plantas de los pies. El Kraken tampoco se lo esperaba. Su escape fue un éxito. A toda prisa, se puso las sandalias, recogió su taparrabos y amurázame, y corrió a su casa como si lo persiguieran los sabuesos del infierno. No fue hasta que cruzó la barrera que finalmente logró recuperar el aliento. Hombre, el mar sí que da miedo. Bueno, perdí contra el Kraken que apareció de la nada, pero al menos obtuve una victoria total sobre la bola de cebo. Sí, definitivamente estoy progresando. Pero fue solo mi mala suerte encontrarme con un Kraken tan pronto. Definitivamente, un monstruo tipo jefe que habría sido mejor encontrar después de hacerme un poco más fuerte. El nivel de control mágico del enorme calamar era totalmente diferente al de la bola de cebo. Lo había sentido profundamente, aunque le costara admitirlo. En resumen, significaba que podía mejorar aún más su control mágico, mucho más, probablemente. No tengo más remedio que seguir entrenando. Es hora de subir la apuesta, de una pagoda de 5 pisos a la Tokyo Skyry. Sintió que estaba haciendo algo muy, muy mal, pero Rayo era así. No era como si Rayo siempre estuviera en combate. Después de todo, su objetivo en pie era vivir una vida tranquila. Una vida lenta con algunas batallas a muerte, se dijo a sí mismo, aunque si alguien escuchara su nuevo lema, seguramente no pensaría que podría aplicarse a una vida lenta en el campo. En su perspectiva sesgada, la comida era lo que más definía una vida tranquila. Sus ideas sobre la comida giraban en torno a los platos de carne y cómo enriquecerlos. Primero, las especias. Finalmente, después de secar los pimientos que había cosechado, consiguió pimienta negra. Además, existen variedades de pimiento verde encurtido y liofilizado. El primero se usa a menudo en salteados en el sudeste asiático. Rayo se quedó con este tipo porque, al intentar liofilizarlos, acabaron completamente deshidratados, sin rastro alguno de la congelación que implica la liofilización. En cuanto a su dieta actual, Rayo descubrió que el sabor de las frutas, como los pics, que se parecían a los higos de la tierra, y los apples, que sabían igual que las manzanas, le resultaba mucho más satisfactorio ahora que en su vida anterior. Los mangos, que había descubierto recientemente, se llamaban simplemente mangos aquí. Todas estas frutas y verduras se podían encontrar en el Compendio de Flora, edición para principiantes. Rayo también había encontrado frutas que no aparecían en el libro: papaya, níspero y, qué maravilla, sandía. Aunque sabía que las papayas y los nísperos crecían silvestres, le sorprendió descubrir que las sandías también. Las que encontró aquí eran mucho más pequeñas que las sandías japonesas y apenas dulces. Parecían melones comunes por fuera, pero al abrir una, la pulpa interior era roja como la de una sandía. Se conmovió hasta las lágrimas al ver la pulpa roja, solo para derramar lágrimas de otro tipo al probar la falta de dulzura de la fruta. Había un problema importante con la vida lenta de Rayo: no había podido encontrar ni un solo tallo de la hierba desintoxicante. Tras todos sus esfuerzos por encontrarla sin éxito, empezó a preguntarse si crecería en otra zona.
Aunque el compendio de flora no mencionaba su crecimiento en regiones frías, tal vez no podría sobrevivir en el clima cálido del bosque del Hondo, que podría describirse como un verano eterno. Lo mismo ocurrió con la soja, como temía al principio. Tampoco la encontró por ningún lado. Por suerte, la salsa de pescado que preparaba le sirvió como sustituto adecuado. Era diferente de la salsa de soja que solía consumir en Japón, pero no tan distinta como para resultarle completamente ajena. Estaba seguro de que si alguien buscaba por su país, probablemente encontraría salsa de soja con un sabor similar. Así que no tuvo ningún problema con su salsa de pescado. Desafortunadamente, el miso era un caso perdido a estas alturas. En el fondo, Rayo se había dado por vencido al no conseguir soja. Finalmente, estaba su alimento básico, el arroz. Estaba avanzando en un proyecto personal, un proyecto al que llamó Plan de Construcción de Arrozales en el Bosque de Rondo. Como su nombre indicaba, planeaba construir un arrozal para cultivar arroz. Ya había intentado este mismo plan una vez, pero fracasó. Este era el plan en el que hacía caer lanzas de carámbano del cielo para provocar una erupción freática y limpiar el terreno, ya que carecía de magia de tierra ni del equipo adecuado para construir un arrozal. El plan que, por supuesto, finalmente fracasó. Debido a su fracaso total en aquel entonces, Rayo había postergado la búsqueda de una solución al problema, pero siempre supo que eventualmente tendría que afrontarlo, ya que era un problema que no podía evitar indefinidamente. Hoy, decidió que era hora de afrontarlo. Primero, aseguró un terreno cuadrado de 60 por 60 metros justo al borde de la barrera. Luego colocó lanzas de hielo en las 4 esquinas y usó yedra como sustituto del hilo de agua, un tipo de cuerda que se usaba típicamente para establecer un nivel de agua específico. Rayo, por supuesto, pretendía convertir el área dentro de los límites de yedra en un arrozal. El primer paso para cultivar arroz consistía en excavar la tierra y triturarla hasta formar una fina capa para crear un campo. Después, el rayo inundaba la parcela. En este punto, aún quedaban huecos en el fondo, así que, por mucha agua que se añadiera, no se acumulaba. A medida que se vertía el agua, se utilizaban tractores y ganado para mezclar la tierra hasta formar un nodo blando, obstruyendo los poros del subsuelo. Durante su intento anterior de ejecutar el plan, había llegado a un punto muerto inmediato cuando intentó excavar el terreno. Soy diferente a la antigua versión de mí. Esta vez, Rayo estaba rebosante de espíritu de lucha. Muro de hielo. Cerró el arrozal con una serie de muros de hielo y luego comenzó el simposio del agua y el hielo. Lanza carámbano 256. 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 Lanzas de hielo aparecieron una tras otra a unos 40 metros de altura antes de caer en picado sobre el arrozal en un bombardeo continuo, de alta densidad y alta velocidad. Si no había suficientes lanzas, solo tenía que disparar más. Esa era la solución de fuerza bruta que se le había ocurrido. Claro que sabía que esta no sería la solución definitiva. Lanza carámbano 256. 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 También desató chorros de agua extremadamente densos contra los terrones, destrozándolos en pedazos diminutos. Los chorros impactaron el suelo a corta distancia mientras las lanzas de hielo seguían cayendo desde arriba. Alguien que observara desde lejos podría pensar que la vista era fantástica, pero el resultado fue simplemente enormes cantidades de tierra volando hacia el cielo. Esto continuó durante 10 minutos mientras la tierra se trituraba en pedazos cada vez más pequeños. Usar su magia para generar cientos de creaciones sin duda le supuso una gran tensión a Rayo. Cayó sobre una rodilla y jadeó, recuperando el aliento. Nunca se había enfrentado a una oleada sucesiva de monstruos que le exigiera usar tanta magia como ahora. Sospechaba que la única razón por la que podía lograr esta hazaña ahora mismo era porque el suelo era un objetivo inmóvil. Los informes de campo de batalla a menudo mencionaban cráteres de impacto en los lugares de bombardeo,
pero no quedaba nada de la parcela original en su arrozal. Parecía como si un tractor hubiera excavado toda la tierra, la hubiera triturado y mezclado hasta transformarla por completo. Sí, así es como debería verse. Primera fase completada. El siguiente paso fue llenar el arrozal con agua y humedecer el suelo. En lugares como Japón, donde la tierra para arrozales está regulada por ley, basta con abrir un grifo y usar la cantidad de agua que se desee. Claro que esto significa que los terratenientes pagan tasas municipales por la mejora de la tierra durante décadas y generaciones, prácticamente para siempre. Además, también siguen pagando tasas por el uso del agua. Sin embargo, no tener que preocuparse por el agua sigue siendo una gran ventaja para los agricultores. Históricamente, la falta de agua solía causar hambrunas en diferentes épocas y países. Por suerte para Rayo, tenía acceso libre y gratuito al agua siempre que la necesitaba. ¡Qué bendición! La agricultura era, sin duda, la vocación perfecta para un mago del agua. Lo haré de una vez, Squall. Era el mismo hechizo que había usado para limpiar la niebla venenosa de la serpiente cometa, el mismo que solía usar para regar las plantas y los pics de su jardín. Huelga decir que creó una escena bastante violenta cuando cayó sobre el terreno de 60 por 60 metros. La borrasca persistió durante 2 minutos, tiempo más que suficiente para enlodar la plaza. Podía ver un pequeño charco de agua dentro. Incluso esta pequeña cantidad de agua se escurriría rápidamente bajo tierra al no tocarla, convirtiendo el arroz de Rayo en un campo normal. Normalmente, un granjero usaría un tractor en ese momento para mezclar el barro y la tierra. Desafortunadamente para Rayo, no tenía uno. Pero esto no era un problema, estaba perfectamente bien sin él. Doble pared de hielo. Su muro de hielo normal medía 2 metros de alto, pero esta versión era el doble, de 4 metros. Naturalmente, era lo suficientemente alto como para evitar que el barro salpicara fuera del cuadrado. Lanza Carámbano 256. Lanza Carámbano 256. Lanza Carámbano 256. Lanza Carámbano 256. Esta vez, generó las lanzas de Carámbano a una altura menor de 30 metros. Las dejó caer libremente sobre la parcela que pretendía cultivar como arrozal. Su razonamiento se mantuvo igual. Como no tenía tractor, solo tenía que lanzar un arsenal de lanzas. Ocasionalmente, reponía el agua con el hechizo borrasca mientras seguía disparando lanzas de Carámbano para mezclar el lodo con la tierra. Rayo mantuvo el bombardeo durante 30 minutos a un ritmo mucho más lento que el que usó al limpiar el terreno en la primera etapa. Al terminar, no sabía exactamente cuánto había rellenado del fondo de la parcela, pero podía ver cuánto más liso estaba el lodo. Finalmente, era necesario nivelar la superficie del lodo en el agua. Una superficie irregular solo le traería más problemas, ya que al plantar las plántulas de arroz y llenar el arrozal con agua, algunas podrían quedar completamente sumergidas. Sí, absolutamente vital para las plántulas. Espera, plántulas. Él estaba horrorizado. No preparé ninguna plántula. Había olvidado algo crucial. Antes de construir un arrozal, es necesario cultivar plántulas a partir de la cáscara de arroz en un lugar separado durante aproximadamente un mes, un paso crucial que Rayo había olvidado. Con la cabeza gacha, Rayo se desplomó en el suelo, decepcionado. Todo su esfuerzo de hoy preparando el arroz había sido en vano. No. Aprendí que puedo hacer el trabajo necesario para construir un arrozal, así que el día no es una pérdida total. Sí, no es un desperdicio en absoluto, de todas formas, no debería serlo. Eso es lo que me gustaría pensar, al menos. Estaba tan abatido que tardó mucho tiempo en levantarse nuevamente. Después de que pasaron varios días, se enfrentó a su destino por tercera y, con suerte, última vez. Apareció ante Rayo en una de sus cacerías habituales en la parte oriental del bosque. Escudo de hielo. Cantó el hechizo defensivo al sentir un ataque mágico aéreo invisible que se dirigía hacia él desde el frente. Por lo que parecía, su oponente no tenía intención de matarlo de un solo golpe. Sí, apareció. El mismo halcón asesino, Rayo,
había luchado 2 veces antes en batallas a vida o muerte. Le había arrancado el ojo derecho en su primer encuentro, y luego había derrotado a su aprendiz en el segundo. El mismo halcón asesino que le hizo tomar conciencia de su propia mortalidad. El mismo halcón asesino al que se había enfrentado no una, sino 2 veces. ¿De verdad es el mismo? Ni hablar. Este es negro azabache y mucho más grande que el que vi la última vez. Ambos sentían el hilo del destino que los unía como oponentes, pero la gravedad en esta ocasión era mucho mayor que antes. El cambio en la apariencia de su enemigo se combinaba con la confianza. ¿Gravitas? No podía explicar qué era exactamente, pero sabía que algo diferente envolvía a su oponente. Obviamente, te has vuelto mucho más fuerte. ¿Acaso evolucionaste? En fin, no creo que me dejes escapar, y tampoco tengo intención de escapar. Armadura de hielo. Rayo no podía ver el ataque en sí, pero sabía que algo corría hacia él desde la ubicación del halcón asesino tuerto por la forma en que se deformaba el aire. Un corte aéreo mejorado. Muro de hielo de 5 capas. El ataque atravesó su muro en un instante. Su oponente continuó lanzándole una serie de cortes aéreos, pero la percepción de Rayo sobre el halcón asesino no flaqueó, incluso mientras esquivaba hábilmente sus implacables ataques de largo alcance. Rayo nos esquivó todos durante los siguientes 3 minutos. Cada vez que el halcón asesino tuerto lo atacaba con un corte aéreo, se movía tan rápido que parecía desvanecerse. Muro de hielo de 10 capas. Este hechizo era la versión superior de su especialidad defensiva. Su enemigo cargó contra él al mismo tiempo que lo asestó otro ataque aéreo. Un ataque descontrolado. Maldito maestro de la magia del aire. Arga, qué envidia que puedas usar esa técnica. Era una lástima que la técnica probablemente fuera imposible de dominar para un mago de aire humano. Rayo contraatacó después de detener el ataque con su muro de hielo. Lanza de carámbano 16. Lanzas de carámbano surgieron del suelo y se lanzaron hacia el halcón asesino tuerto. Este se desvió tan rápido hacia un lado que casi pareció ignorar las leyes de la aerodinámica, y luego estrelló su ala derecha contra su muro de hielo de 10 capas como un boxeador lanzando un gancho de derecha. ¡Oh, rayos! Se agachó de inmediato. ¡Crack! El agudo sonido fue acompañado por el ala de su oponente desgarrando su muro de hielo mientras intentaba derribarlo desde arriba. También puedes pelear cuerpo a cuerpo. Tras ver la aterradora agudeza de sus alas, Rayo sintió gotas de sudor frío rodar por su espalda. El halcón asesino tuerto desató una serie de rápidos cortes aéreos a corta distancia. Rayo los evitó creando continuamente muros de hielo, pero el monstruo los atravesó todos. Por supuesto, no tenía intención de dejar que esto terminara con él contra las cuerdas. Había creado 16 lanzas de carámbano en el aire, sobre el halcón asesino, que éste no había notado. La larga caída vertical del hechizo hacía que las lanzas de hielo fueran especialmente letales. Desafortunadamente para Rayo, el halcón asesino tuerto también evadió ese ataque. Saltó hacia atrás con facilidad, como si le dijera, ya he visto ese truco tuyo. Si bien ese mismo ataque fue exactamente con el que Rayo había matado a su discípulo, estas lanzas de carámbano eran mucho más rápidas que las que había usado entonces. Decidió tomarse un momento para recomponerse. Al hacerlo, el aura del halcón asesino cambió. Simultáneamente, su muro de hielo y la armadura de hielo que lo cubrían desaparecieron. No. Armadura de hielo. Su armadura de hielo no se generaría. No. Me quitó el control. Presa del pánico, intentó recuperar el control de su magia, pero algo no encajaba. No sentía la misma repulsión que había sentido en situaciones similares. Cuando se enfrentó a la bola de cebo y al kraken, pudo mantener sus muros de hielo, aunque brevemente, a pesar de que su control mágico había sido repelido. Esta vez, no pudo hacer nada. Punto. Sentía casi como si su magia hubiera dejado de existir, o como si tal vez la hubieran desactivado. Espera un segundo. ¿Anulación mágica? Rayo no tenía idea de si algo así realmente existía, pero era la única explicación que encajaba cuando pensaba en ello.
Esto fue realmente muy malo. Chorro de agua 16. No, nada. El hechizo no funcionó. Dios mío. ¿Qué habilidades tan locas adquirió tras evolucionar? Menudo rollo. Sabía con certeza que el compendio de monstruos, edición para principiantes, no contenía ni una sola palabra sobre anulación mágica ni nada parecido en la entrada sobre el halcón asesino. Mientras tanto, el monstruo tuerto tramaba algo. ¿Otra técnica nueva? Debe ser algo loco relacionado con la magia del aire. Magia del aire. Espera, ni hablar. Fue casualidad que mirara al cielo y soltara de inmediato la lanza cuchillo de bambú que llevaba en la mano derecha. ¿O se debía a sus instintos de combate, mucho más agudizados tras sus combates diarios con el Duyan? Al instante, el cielo se iluminó y cayó un rayo. En lugar de rayo, este impactó la lanza de bambú que Rayo acababa de soltar. La fuerza del impacto lo hizo volar, ya que estaba justo al lado de su arma. Se puso de pie de inmediato, sabiendo que el halcón asesino tuerto lo atacaría si le daba la más mínima oportunidad. Quizás lo vio tambalearse mientras luchaba por ponerse de pie y se dio cuenta de que su magia era inaccesible y que estaba desarmado. Quizás había usado el rayo para desarmarlo. En cualquier caso, el monstruo se abalanzó sobre él. Rayo rodó hacia la izquierda y evadió su ataque. Simultáneamente, desenfundó a Murasame de su cintura. Al hacerlo, extrajo una cuchilla de hielo y la cortó horizontalmente hacia el halcón asesino tuerto. Su oponente se tambaleó, conmocionado, ante el inesperado contraataque y se retiró más lejos de lo previsto. A pesar de la sorpresa, el hecho de que permaneciera a su alcance indicaba su deseo de ajustar cuentas en combate cuerpo a cuerpo. Eso era lo que Rayo también deseaba. Sin su magia, una pelea cuerpo a cuerpo era su única opción para sobrevivir. Aunque no sabía por qué había podido crear la espada de hielo en Murasame, a pesar de que el acceso a su magia estaba bloqueado, no tenía tiempo para pensarlo. Después de todo, ahora estaba en una pelea cuerpo a cuerpo con un oponente con un gancho lo suficientemente poderoso como para atravesar el muro de hielo de 10 capas. Además, no sabía de qué más era capaz el monstruo. Necesitaba agudizar todos sus sentidos como lo hizo cuando luchó contra el Duyan. El pensamiento los entró, sus preocupaciones se desvanecieron. Solo tenía que hacer lo de siempre, mirar al frente y adoptar la postura de combate. Tras una breve pausa, el halcón asesino tuerto, flotando en el aire frente a Rayo, lanzó sucesivos ganchos de derecha e izquierda. Rayo desvió cada golpe con cuidado. Exacto. No esquivó, sino que desvió. Como sospechaba, la espada de hielo de Murasame pudo resistir los ganchos del monstruo, que atravesaron incluso su muro de hielo de 10 capas. Es más, no se rompió ni se astilló. Ni siquiera un rasguño apareció en la hoja. Algo se precipitó hacia sus ojos desde el pico de su enemigo, que Rayo evadió girando la cabeza. Debió de ser un tipo de corte aéreo. Ahora sabía que podía usar tanto sus alas como su pico para desatar el ataque, pero no le daría demasiadas vueltas. Si su mente caía en la trampa de pensar demasiado, no podría ver lo que realmente necesitaba ver. El combate cuerpo a cuerpo con el halcón asesino tuerto ya estaba resultando bastante complicado. Además de sus ganchos de izquierda y derecha y los cortes aéreos desde su pico, su oponente le lanzaba plumas como shurikens. Los shurikens de plumas no eran muy rápidos, pero definitivamente eran una carga adicional que no necesitaba a tan corta distancia. ¡Qué fastidio! Rayo habría sido aplastado hace siglos de no ser por su férrea devoción a la defensa. A pesar de la variedad de ataques de su enemigo, sus defensas resistieron. El halcón asesino tuerto atacó y Rayo se defendió. Repitieron este patrón durante tanto tiempo que el halcón asesino, quizá perdiendo la paciencia ante la impenetrable defensa de Rayo, lanzó un gancho de derecha torpe y descontrolado. Rayo aprovechó la impaciencia de su oponente. Paró el gancho de derecha, desviando el brazo de su oponente, haciéndolo girar en un ángulo incómodo. Su contraataque desequilibró al halcón asesino, dándole a Rayo la oportunidad de asestarle un tajo lateral en el cuello. Cuando lo evadió retrocediendo una buena distancia, lo persiguió, manteniéndole el ritmo. Lo atacó de nuevo.
El monstruo saltó hacia atrás de nuevo para esquivar su ataque. Desesperado, desató un tajo aéreo desde su pico. Lo paró con la punta de la espada de Murasame, luego lo atacó de nuevo, y luego una tercera vez, pero evitó todos sus ataques. Tras evadir sus 3 golpes, Ryo ralentizó deliberadamente sus ataques por un instante. De inmediato, el halcón asesino tuerto le lanzó un gancho de izquierda a la cabeza, como si aprobara su decisión. No intentó detenerlo. Solo movió su pie izquierdo, ya apoyado detrás de él, medio paso atrás para esquivar y desplazar su centro de gravedad. Entonces Ryo cambió su centro de gravedad de su pie izquierdo a su derecho, dio un paso adelante con su pie derecho, apartó su mano derecha de Murasame y golpeó con su mano izquierda hacia adelante, apuntando un único y definitivo golpe de su arma al halcón asesino. La hoja atravesó la zona bajo su pico, de forma similar a la garganta de un humano. Una herida totalmente mortal. Incluso mientras caía al suelo y escupía sangre por el pico, la mirada del halcón asesino no se apartó de Ryo. El odio aún ardía con fuerza en su único ojo. Sí, no entiendo. Después de todo, ¿fui yo quien te quitó el ojo y la vida a tu discípulo? Que lo dieras todo y aún así perdieras no significa que sea más fácil aceptar tu destino. A pesar de su enfoque casual, Ryo no bajó la guardia. Al menos, nuestro encuentro me dio una oportunidad de crecer. Te lo agradezco. Me mostraste cuánto evolucionaste para vengarte no solo a ti mismo, sino también a tu discípulo. Te honraré asestándote el golpe final. Un día como hoy, un destino llegó a su fin. Amigos, quiero pedirles que me apoyen haciéndose miembros del canal. O realizando cualquier donación desde el botón gracias que se encuentra debajo del video. Con su ayuda podré seguir adelante con estos proyectos. Los miembros tendrán acceso a mucho contenido exclusivo y estarán contribuyendo a que podamos traducir cada vez más historias. Gracias por el apoyo, y muchas bendiciones para todos.